¿Alguna vez has sentido que hay algo más tras las historias que conoces? Un eco más profundo en tu alma, un llamado que trasciende los siglos. Si tu corazón anhela esta conexión, una comprensión que trasciende la letra, entonces has encontrado tu lugar. Únete a nosotros en Caminos Cristianos y recorre con nosotros los caminos de la fe que han transformado el mundo. Inscríbete y deja que el Espíritu Santo ilumine las Escrituras para ti como nunca antes, revelándote la verdad que libera y el amor que restaura. La muerte de Salomón dejó no solo un trono vacante, sino una profunda grieta en el alma de Israel. El esplendor de su reinado, empañado en sus últimos años por la idolatría y un pesado yugo sobre el pueblo, se había desvanecido, dando paso a un silencio tenso, cargado de incertidumbre. En el aire flotaba no solo el luto por un rey, sino la premonición de una ruptura profetizada, el sonido de un tejido antiguo y sagrado a punto de rasgarse. El Eterno había decretado la división del reino como juicio, pero la forma de esta división se forjaría en el corazón de los hombres, en sus ambiciones, temores y, sobre todo, en su frágil fe en el Dios que los había llamado de Egipto. Era un tiempo de elección, donde cada decisión sellaría el destino de generaciones. Jeroboam, un hombre a quien la profecía de Ahías había ungido como el futuro rey de las 10 tribus del norte, sintió el peso de su nuevo poder. Había recibido una promesa divina, una garantía de que el Señor estaría con él si andaba en sus caminos. Sin embargo, la promesa de Dios parecía distante y abstracta, mientras que la amenaza de Roboam y el poder de atracción de Jerusalén eran peligrosamente reales e inmediatos. En su mente, la fe y la política libraban una batalla silenciosa. Vio las caravanas de su pueblo preparándose para las fiestas anuales, con los rostros vueltos al sur, hacia el templo. Ese templo no era un lugar de culto para él, sino un centro de poder rival, una fuerza magnética que podía desgarrar los corazones de su pueblo y devolverlos a la casa de David. El miedo, más poderoso que la fe, comenzó a dictar sus acciones. La decisión no se tomó en un salón de guerra, sino en los oscuros pasillos de su propia alma. Jeroboam calculó que la única manera de asegurar la soberanía de su nuevo reino, Israel, era cortar el cordón umbilical espiritual que lo unía a Judá. Necesitaba una alternativa, una forma de adoración que mantuviera al pueblo dentro de sus fronteras. La idea que surgió fue una ingeniosa perversión, una corrupción de la propia historia de Israel. Recordó el becerro de oro en el desierto, un pecado terrible, pero símbolo de un Dios visible y tangible, a quien el pueblo podía ver y tocar. Decidió que la necesidad política justificaba la profanación espiritual, convenciéndose de que era un mal menor para un bien mayor, la supervivencia de su nación y su trono. Así, con falsa piedad y una estrategia calculada, erigió 2 becerros de oro. Uno fue colocado en Betel, en la frontera sur, una provocación directa y un obstáculo espiritual para quienes viajaban a Jerusalén. El otro fue colocado en Dan, en el extremo norte, para consolidar su control sobre todo el territorio. Ante el pueblo, pronunció las palabras blasfemas: «Miren a sus dioses, oh Israel, que los sacaron de la tierra de Egipto». En ese instante, no solo se escuchó el sonido de la celebración de un pueblo engañado, sino el eco silencioso de la ruptura del pacto. La semilla de la apostasía se había plantado en el corazón del reino del norte, y sus raíces venenosas comenzaron a extenderse por la tierra que una vez se prometió como santa. La idolatría de Jeroboam no reemplazó la fe de la noche a la mañana. Actuó como un veneno lento, mezclándose con el torrente espiritual de la nación. Al principio, muchos vieron a los becerros no como dioses rivales,
sino como representaciones visibles del Dios invisible que los había liberado. Era una teología conveniente, una adoración que no requería la larga y costosa peregrinación a Jerusalén. Las familias comenzaron a llevar sus sacrificios a Dan y Betel, y los sacerdotes designados por Jeroboam, hombres que no eran del linaje de Leví, ofrecían rituales que eran una imitación vacía de la liturgia del templo. Los verdaderos levitas y sacerdotes, horrorizados por la abominación, abandonaron sus tierras en el norte y emigraron a Judá, creando un vacío de verdadera instrucción y liderazgo espiritual que pronto fue llenado por la conveniencia y el engaño. Con el paso de las décadas, lo que una vez fue una innovación política se convirtió en una tradición arraigada. Generaciones nacieron y murieron conociendo únicamente el culto a Betel. El templo de Salomón se convirtió en una leyenda lejana, la historia de un reino rival contada por sus ancianos. La pureza de la ley de Moisés se vio erosionada gradualmente por la influencia de los pueblos vecinos. Altares a Baal y Asera comenzaron a aparecer en las colinas, compartiendo espacio sagrado con los becerros de oro. El sincretismo religioso se convirtió en la identidad del reino del norte. Todavía se consideraban hijos de Israel, pero sus corazones estaban divididos. Clamaban al Eterno en tiempos de sequía, pero también susurraban oraciones a los dioses cananeos de la fertilidad. La nación estaba espiritualmente enferma, su pacto con Dios olvidado bajo capas de idolatría y transigencia. Desde el este, una sombra implacable comenzó a extenderse por la tierra. El imperio asirio, con su brutalidad y su política de dominación total, creció en poder. Sus legiones eran una máquina de guerra sin igual en el mundo. En Samaria, la capital del reino del norte, los reyes gobernaron con una mezcla de arrogancia y terror. Formaron alianzas políticas, confiaron en sus ejércitos y sobornaron con tesoros al avance asirio, ignorando las voces de los profetas enviados por Dios. Hombres como Elías, Eliseo, Amós y Oseas clamaron en las calles y palacios con palabras como «y fuego», advirtiendo del juicio inminente. Denunciaron la injusticia social, la corrupción moral y, sobre todo, la infidelidad espiritual, raíz de toda podredumbre. Pero la nación, embriagada por su apostasía, ya no podía discernir la voz de Dios. Finalmente, en el año 722 a.C., el tan postergado juicio divino llegó en la forma del ejército asirio. El asedio de Samaria duró 3 largos y agonizantes años. Dentro de las murallas de la ciudad, la arrogancia dio paso al hambre, y el hambre a la más profunda desesperación. Los estantes se vaciaron, los graneros se agotaron, y el rostro del pueblo se convirtió en un reflejo de su tierra maldita. En aquellos terribles días, los becerros de oro de Betel y Dan permanecieron silenciosos, inertes e impotentes. Los dioses paganos a los que habían quemado incienso no respondieron. El Dios de Abraham, a quien habían abandonado, parecía haber sellado los cielos. El silencio de Dios durante el asedio fue más aterrador que cualquier grito de guerra asirio, pues fue la confirmación de que Israel estaba, por fin, solo. La caída de Samaria fue el sombrío cumplimiento de todas las advertencias proféticas. Cuando las murallas finalmente cedieron, lo que siguió no fue solo la masacre de una ciudad conquistada, sino el desmantelamiento de una nación. La política asiria fue cruel en su eficacia. Para prevenir futuras rebeliones, arrancaron a los pueblos de sus tierras natales, rompiendo sus vínculos con su tierra, su historia y sus dioses. Las cadenas que ataban a los israelitas no eran simplemente de hierro, eran cadenas espirituales que los alejaban de la tierra prometida. Mientras marchaban en largas filas hacia el exilio, con el polvo de la tierra de sus antepasados sobre sus pies,
se convirtieron en un pueblo sin hogar, la encarnación viviente de las maldiciones que Moisés pronunció sobre un Israel que se desvió del pacto. La tierra, finalmente, vomitó a sus habitantes. En el vacío dejado por los exiliados, el rey de Asiria ejecutó la segunda fase de su plan. Desde tierras lejanas como Babilonia, Cuta, Aba y Sefarbaim, deportó a poblaciones extranjeras y las asentó en las ciudades de Samaria. Estos nuevos habitantes trajeron consigo sus propios panteones de deidades, sus ídolos de madera y piedra y sus rituales paganos. La tierra que una vez resonó con los salmos de David y las leyes del Sinaí, ahora escuchaba canciones de dioses extraños. Cada colono que araba un campo o reconstruía una casa, lo hacía bajo la sombra de su propio ídolo. El paisaje espiritual de Israel fue profanado y remodelado, convirtiéndose en un mosaico de creencias conflictivas, donde lo sagrado y lo profano ahora vivían lado a lado, en una coexistencia forzada. Los pocos israelitas que quedaron atrás, los más pobres, los agricultores, aquellos considerados insignificantes por el imperio, se encontraron como extranjeros en su propia tierra. Para sobrevivir, protegerse y mantener sus tierras, los matrimonios mixtos se hicieron inevitables. Los matrimonios mixtos entre los remanentes de Israel y los colonos extranjeros comenzaron a ocurrir, diluyendo la sangre y la fe del pacto. Una mujer israelita, al casarse con un hombre de Cuta, aprendió también a reverenciar a sus dioses. Un hombre israelita, para complacer a su esposa babilónica, permitió un pequeño altar a Ishtar en su casa. El culto al Eterno no desapareció por completo, pero se contaminó, convirtiéndose en una creencia más entre muchas. Así nació el pueblo samaritano, un pueblo de herencia mixta y fe sincrética, que guardaba los 5 libros de Moisés, pero cuyo culto era irremediablemente impuro a los ojos de sus hermanos del sur. Siglos después, cuando un decreto divino permitió a los judíos regresar del cautiverio en Babilonia, regresaron con una convicción forjada en el fuego del exilio. La pureza religiosa era la única garantía de supervivencia nacional. Liderados por Zorobabel y posteriormente por Esdras y Nehemías, su misión era reconstruir el templo y restaurar la adoración pura al Dios de Israel. Cuando los habitantes de Samaria, que se consideraban hermanos lejanos, se acercaron y ofrecieron ayuda en la reconstrucción, su oferta fue recibida con un rechazo duro e inflexible. Para los líderes judíos, aceptar su ayuda habría sido validar su fe impura, mezclar lo sagrado con lo profano, repitiendo el mismo error que había llevado a ambos reinos al juicio. El rechazo no fue solo un acto político, sino una declaración teológica que cimentó siglos de desconfianza en un muro de abierta hostilidad. Los samaritanos, en represalia por el rechazo judío, se convirtieron en una constante espina en el costado de Judá. Se opusieron activamente a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén bajo el mandato de Nehemías, y en un acto final de separación, erigieron su propio templo rival en el monte Gerizim, el lugar que, basándose en su versión del Pentateuco, consideraban el verdadero lugar de culto elegido por Dios. A partir de ese momento la división fue completa. Ya no se trataba simplemente de una herencia mixta o prácticas sincréticas, se trataba de qué Dios era verdadero, qué templo era legítimo y qué pueblo era el auténtico heredero del pacto. La animosidad cristalizó en desprecio mutuo, transmitido de padre a hijo, transformando a vecinos geográficos en enemigos espirituales irreconciliables durante siglos. Fue en este mundo de muros invisibles y odio ancestral que Jesús, el Mesías de Israel, tomó una decisión que a sus discípulos les pareció incomprensible. En su viaje de Judea a Galilea, la ruta más corta y directa pasaba por el corazón del territorio enemigo, Samaria. La mayoría de los judíos, especialmente los más devotos,
preferían la ruta más larga y ardua del Valle del Jordán, simplemente para evitar la contaminación de pisar suelo samaritano o interactuar con su gente. Pero Jesús no buscaba el camino de la conveniencia, sino el camino de la voluntad del Padre. Su paso por Samaria no fue un atajo geográfico, sino un acto deliberado, una misión divina para buscar y salvar lo perdido, incluso si se encontraba al otro lado de una frontera de odio. Al llegar a la ciudad de Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José, Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al famoso pozo de Jacob. Era alrededor de la hora sexta, mediodía, cuando el sol de Oriente Medio azotaba la tierra con su calor más implacable. Sus discípulos, incómodos y probablemente confundidos por la decisión de su maestro, fueron a la ciudad a comprar comida. Jesús, sin embargo, no esperaba comida, sino un alma. En la quietud de ese calor, esperaba a una mujer cuya vida reflejaba la historia de su propio pueblo, una historia de alianzas rotas, de búsqueda de satisfacción en las fuentes equivocadas y de una profunda sed espiritual que el mundo no podía saciar. La mujer se acercó al pozo, con su cántaro vacío, pero su corazón aún más. Había llegado al mediodía, no por gusto, sino por necesidad, para evitar las miradas críticas y los susurros de las otras mujeres que acudían en las horas más frescas de la mañana y la tarde. Su reputación la precedía, y la soledad era su compañera constante. Al ver al judío sentado junto al pozo, su primera reacción fue ignorarlo, como esperaba ser ignorada. Sin embargo, su voz rompió el silencio y las barreras seculares con una petición sencilla y revolucionaria: «Dame de beber». La petición era de agua, pero el ofrecimiento implícito era de algo infinitamente mayor. En ese momento, el creador del universo pidió ayuda a una de sus criaturas más marginadas para iniciar la conversación más importante de su vida. La pregunta de la mujer no era solo una pregunta, sino un muro construido con los ladrillos de la historia. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, una mujer samaritana? Su voz reflejaba el rechazo de Zorobabel, la hostilidad en los caminos de Galilea, el desprecio en los ojos de todo peregrino judío que se alejaba de su territorio. No solo afirmaba la enemistad, se protegía con ella, usando la animosidad como escudo contra un acto de bondad que no podía comprender. Esperaba que él retrocediera, que su animosidad mutua reafirmara el orden natural de las cosas. Pero Jesús no había venido a respetar los muros construidos por los hombres, sino a derribarlos con una verdad más antigua y poderosa. La respuesta de Jesús ignoró por completo el tema racial y político, elevando la conversación a un plano espiritual que la mujer no estaba preparada para comprender. «Si conocieras el don de Dios», dijo, «¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva». Con estas palabras, sutilmente invirtió la situación. Ya no era el viajero sediento y necesitado, era la fuente de un don divino. Le revelaba que, aunque ella tenía el cántaro y acceso al pozo, era ella quien realmente tenía sed. Despertó su curiosidad al hablar de agua viva, un término que, para un judío, evocaba imágenes del Espíritu de Dios, pero que, para ella, sonaba como la misteriosa promesa de un agua superior a la del pozo de su patriarca. Aún atrapada en el mundo físico, la mente de la mujer luchaba por comprender. Miró las manos vacías de Jesús, la profundidad del pozo, y respondió con escepticismo lógico: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, sacas esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebió él, sus hijos y su ganado?» Su pregunta, aunque literal, tocó el meollo del asunto. Sin saberlo,
Estaba indagando sobre su identidad y autoridad. Lo estaba comparando con el patriarca más grande que su tradición reconocía. La ironía era inmensa. Estaba ante aquel que existió antes de Abraham, preguntándose si era mayor que Jacob. Jesús entonces trazó un contraste claro y profundo entre lo que el mundo ofrecía y lo que él había venido a dar. El que beba de esta agua, explicó, señalando el pozo, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ya no hablaba de hidratación física. Hablaba directamente a su alma, al ciclo interminable de búsqueda e insatisfacción que definía su vida. Cada relación fallida, cada esperanza frustrada era como beber de ese pozo, un alivio temporal que inevitablemente daba paso a una sed aún más profunda. Él ofrecía un manantial interior, permanente y rebosante, que no solo saciaba, sino que se convertía en parte de en persona brotando hacia la vida eterna. Era la promesa del fin de su búsqueda. La respuesta de la mujer fue inmediata y ansiosa. Señor, dame esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla. En su petición, la profundidad de la oferta de Jesús aún se mezclaba con sus preocupaciones terrenales. Oyó la promesa de acabar con la sed, pero la aplicó a su comodidad diaria y a escapar de la vergüenza social que la había llevado a ese pozo bajo el sol abrasador. Aún no comprendía que la sed de la que hablaba no podía saciarse evitando un lugar físico, sino confrontando la aridez de su propia alma. Jesús, en su infinita sabiduría, sabía que para darle agua viva, primero tendría que mostrarle la verdadera naturaleza de su sed, exponiendo la herida que había intentado ocultar toda su vida. Con precisión quirúrgica y amorosa, Jesús cambió el rumbo de la conversación, pronunciando una orden que parecía incoherente, pero que llegó directo al corazón de su dolor. Ve, llama a tu marido y ven aquí. La petición, aparentemente sencilla, fue como una luz que de repente iluminó el rincón más oscuro de su vida. Cada palabra de esa frase la obligó a confrontar el desorden y la vergüenza de sus relaciones. El agua, el pozo, Jacob, todo se desvaneció. La conversación dejó de ser teológica y se volvió radicalmente personal. Jesús no le hacía una pregunta casual. Tocaba la raíz de su dolor, la razón misma por la que su sed era tan insaciable. El silencio que siguió a su orden fue denso, cargado con el peso de un pasado que estaba a punto de verse obligada a afrontar. Su respuesta fue un intento desesperado de protegerse, una verdad a medias construida para cerrar el tema. «No tengo marido», dijo, probablemente con la mirada abatida, la voz quizás un poco temblorosa. Era la verdad, pero no toda. Era un muro erigido a toda prisa para proteger su corazón expuesto. Para cualquier otra persona, la respuesta habría sido el fin de ese interrogatorio, un callejón sin salida social. Estaba confesando su condición de soltera, que en su cultura ya era una posición de vulnerabilidad. Pero le hablaba a aquel que ve no solo las palabras pronunciadas, sino las realidades que intentan ocultar. Su intento de ocultarse solo confirmó a Jesús que había llegado al lugar correcto. Entonces, con una calma que no contenía condenación, sino solo la autoridad de la verdad, Jesús reveló su omnisciencia. «Bien has dicho, no tengo marido, pues 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad». El impacto de esas palabras debió dejar a la mujer sin aliento. Este desconocido no solo conocía su historia, sino que la expresó con una precisión fáctica innegable. No era una acusación, sino una declaración. Vio todo su recorrido de corazones rotos, promesas incumplidas, búsqueda del amor en los lugares equivocados y el pecado en el que vivía. En ese momento quedó completamente expuesta, despojada de sus secretos ante un profeta, y su única
Defensa fue desviar el enfoque de lo personal a lo teológico. Al reconocerlo como profeta, la mujer intentó de inmediato desviar la atención de su vida personal hacia la controversia teológica que definía a su pueblo. «Nuestros padres adoraron en este monte», dijo refiriéndose a Gerizim, «y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Fue una brillante maniobra defensiva. Al iniciar un debate sobre el lugar apropiado para el culto, lo posicionaba como un judío típico, con la esperanza de que defendiera Jerusalén y así restaurara el muro de enemistad entre ellos. Esto la devolvería al terreno familiar del conflicto religioso, lejos del incómodo y doloroso terreno de su propia conciencia. Esperaba una conversación sobre geografía sagrada, pero Jesús estaba a punto de darle una revelación que haría irrelevante la geografía. Jesús, sin embargo, se negó a caer en la trampa del debate sectario. Miró más allá de la mujer, más allá de siglos de animosidad, y anunció la llegada de una nueva era. Mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta declaración fue trascendental. En efecto, le estaba diciendo que el tema central que separaba a judíos y samaritanos estaba a punto de quedar obsoleto. La era de los templos físicos, los lugares sagrados y la adoración basada en la ubicación geográfica estaba llegando a su fin. Dios es espíritu y no puede ser contenido dentro de estructuras hechas por manos humanas. Jesús proclamaba la inminente inauguración de una nueva alianza, donde el acceso a Dios ya no dependería de dónde se encontrara la persona, sino de quién era en su interior. Luego, definió la naturaleza de esta nueva adoración. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adorar en espíritu significaba que la adoración dejaría de ser un asunto de rituales externos y sacrificios de animales, para convertirse en una realidad interna, una conexión genuina nacida del corazón y el espíritu humanos, vivificada por el Espíritu Santo. Adorar en verdad significaba que esta conexión debía estar alineada con la correcta revelación de quién es Dios, no basada en tradiciones distorsionadas ni en la ignorancia. Enseñó que Dios no busca una liturgia perfecta ni un lugar santo, sino un corazón y una mente sinceros que conocen su palabra revelada en sí mismo. Al procesar esta abrumadora verdad, la mujer se aferró a la única esperanza que le ofrecía su teología. Sé, dijo, que el Mesías, llamado el Cristo, viene. Cuando venga, nos lo dirá todo. Era una confesión de fe, aunque incompleta, una esperanza futura a la que se aferró firmemente. Fue en ese momento de vulnerabilidad y expectativa que Jesús le entregó su revelación final y más impactante. Mirándola directamente, hizo la declaración más directa de su identidad mesiánica registrada en los Evangelios. Yo que te hablo, soy Él. En ese instante, el Dios del universo, el Mesías esperado durante siglos, se reveló plenamente no a un sacerdote en el templo, sino a una mujer samaritana pecadora y marginada junto a un pozo. La revelación mesiánica flotaba en el aire, y en el silencio que siguió, el mundo interior de la mujer se rehízo por completo. La vergüenza de su pasado no se borró, sino que se redimió, transformándose en prueba del poder profético de aquel que estaba ante ella. En ese momento, sus discípulos regresaron de la ciudad trayendo la comida que habían comprado. Se detuvieron asombrados al ver a su maestro conversando íntimamente con una mujer, una samaritana además. La escena rompió todas las normas de conducta para un rabino. Sin embargo, el respeto y la admiración que sentían por Jesús eran tan grandes que ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué buscas? ¿O por qué hablas con ella?
No entendían lo que estaba sucediendo, pero sentían que presenciaban un misterio divino que trascendía sus tradiciones y prejuicios. Embargada por una alegría y un propósito que nunca había conocido, la mujer olvidó por completo el motivo por el que había ido al pozo. Su cántaro, símbolo de su sed terrenal y su vergüenza cotidiana, quedó abandonado en el suelo. Ya no lo necesitaba, pues había encontrado un manantial de agua viva. Regresó corriendo a su pueblo natal, Sicar, ya no escondiéndose en las sombras, sino buscando activamente a las mismas personas que antes había evitado. Su testimonio fue una efusión de experiencia personal. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el Cristo? No ofreció pruebas teológicas, sino el testimonio irrefutable de un corazón que había sido plenamente conocido y, sin embargo, no condenado. El ministerio de Jesús continuó desarrollándose precisamente en estas zonas de fricción, en las fronteras disputadas entre Galilea y Samaria, donde la hostilidad no era un recuerdo antiguo, sino una herida abierta y cotidiana. Era un territorio de miradas sospechosas, insultos susurrados y desprecio palpable. Y fue mientras viajaba por una región así que se encontró con un grupo que vivía en un aislamiento aún más profundo que la enemistad racial. Eran los leprosos, hombres cuyos cuerpos se habían convertido en una prisión. La enfermedad los arrancó de sus familias, sus sinagogas y la sociedad, obligándolos a vivir en colonias miserables. Eran considerados impuros, malditos por Dios, y su única interacción con el mundo sano era el grito de advertencia: inmundo, inmundo. Desde lejos, como mandaba la ley mosaica, 10 de estos hombres vieron a Jesús. En su sufrimiento compartido, las barreras que los separaban del mundo ordinario se habían derrumbado. Entre ellos había 9 judíos y un samaritano. Pero la lepra los había convertido en hermanos en la miseria, una comunidad de marginados. La esperanza, una emoción casi olvidada, surgió en sus corazones al ver al rabino de Galilea, cuyos milagros se comentaban incluso en los rincones más desolados de la tierra. Uniendo sus voces roncas en un grito desesperado que atravesó la distancia, exclamaron: «Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros». No era una súplica de sanación, sino algo más fundamental, una súplica de compasión, un reconocimiento de que solo la misericordia divina podía alcanzarlos en su abismo de desesperación. La respuesta de Jesús a su clamor no fue un toque físico ni una palabra de sanación inmediata, sino una prueba de fe disfrazada de instrucción. «Vayan y preséntense a los sacerdotes», ordenó. Este mandato los puso en un dilema. La ley levítica exigía que un leproso, tras ser sanado, se presentara al sacerdote para ser declarado limpio y reintegrado a la comunidad. Al enviarlos, antes de que se observara cualquier signo de sanación, Jesús les exigía que actuaran con la certeza de que la sanación ocurriría, confiando únicamente en la autoridad de su palabra. Tendrían que emprender el regreso a la sociedad aún como marginados, en un acto de obediencia que desafiaba la lógica y la visión, confiando en que el poder de Jesús los alcanzaría en el camino. Por un instante, los 10 hombres debieron intercambiar miradas, con una mezcla de esperanza e incertidumbre en sus ojos. La orden era inusual, pero la reputación del maestro era poderosa. Tomando una decisión colectiva, dieron media vuelta y comenzaron a caminar hacia la ciudad. Su obediencia fue un espectáculo de fe en acción. Caminaron, aún en sus cuerpos enfermos, con las heridas y la deformidad de la lepra visibles para todos los que los veían, arriesgándose a la ira de cualquiera que los encontrara fuera de lugar. Y fue en este acto de ir, de obedecer la palabra de Cristo, que se produjo el milagro. Uno sintió que el hormigueo regresaba a un pie entumecido. Otro vio
conmocionado, cómo la piel de sus manos se volvía suave y sana. La sanación no ocurrió mientras permanecieron inmóviles, sino mientras caminaban con fe. La alegría estalló entre ellos, gritos de euforia, lágrimas de alivio, abrazos entre hombres que hacía tiempo habían perdido el contacto con la humanidad. 9 de ellos, abrumados por la emoción y la prisa por obtener su certificación sacerdotal para poder finalmente regresar con sus familias y sus vidas anteriores, aceleraron el paso. Pero uno de ellos se detuvo. Era el samaritano. Mientras que los demás veían la sanación como un medio para un fin, la reintegración social, él la veía como un fin en sí mismo, un acto de misericordia tan abrumador que exigía una respuesta inmediata. En su corazón, una verdad brillaba con una claridad cegadora. La validación del sacerdote era secundaria. La gratitud al sanador era primordial. Comprendió que la fuente del milagro era más importante que el beneficio del milagro. Abandonando el camino que lo condujo a su restauración social, se dio la vuelta y corrió hacia Jesús. Su regreso no fue silencioso. Había estado glorificando a Dios a gran voz. La sanación no solo le devolvió la salud, sino también una voz de alabanza. Al encontrarse con Jesús, no solo ofreció agradecimiento verbal, se postró rostro en tierra a los pies del Maestro, una postura de absoluta adoración y sumisión reservada para Dios. Este hombre, ahora con la piel limpia y un corazón rebosante, demostró que la verdadera sanación no solo había ocurrido en su cuerpo, sino también en su espíritu. No solo recibió la bendición, reconoció y adoró al bendecidor, un acto que lo distinguió profundamente de sus compatriotas judíos. Jesús miró al hombre postrado a sus pies y luego al camino vacío donde habían desaparecido los otros 9. Su voz se alzó entonces, no con ira, sino con una tristeza divina que expuso la ingratitud del corazón humano. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios?, preguntó más al universo que al hombre. ¿Y dónde están los 9? La pregunta quedó suspendida en el aire, un eco de la decepción de un Dios que derrama bendiciones sobre muchos, pero recibe elogios de pocos. Y entonces clavó el punto central de la lección, destacando la identidad del que había regresado. ¿No hubo nadie que volviera para dar gloria a Dios excepto este forastero? Al llamarlo forastero, Jesús magnificó la fe del samaritano y al mismo tiempo expuso la presunción de los 9 judíos que, considerándose hijos del reino, tal vez veían la sanación más como un derecho que como un don inmerecido. Luego, dirigiéndose al samaritano, quien aún permanecía en actitud de adoración, Jesús le dio una bendición final, mucho mayor que la que habían recibido los demás. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. La palabra salvado trascendía la sanación física. Los otros 9 fueron limpiados de su lepra, sus cuerpos restaurados, pero continuaron su camino sin ninguna transformación interior aparente. Este hombre, sin embargo, mediante su fe, expresada en gratitud y adoración, recibió una salvación completa, una sanación que alcanzó su alma. No solo se reintegró a la sociedad humana, sino que se reconectaba profundamente con Dios. La gratitud era la evidencia de una fe que no solo recibe, sino que también reconoce la fuente de todo, y esta fe fue el canal para su completa restauración. En otra ocasión, la continua subversión de las expectativas religiosas por parte de Jesús le planteó un nuevo desafío. No era el llanto de un enfermo, sino la astuta pregunta de un experto en la ley mosaica. Un hombre dedicado a analizar minuciosamente los mandamientos de Dios. Se acercó a Jesús no con un corazón inquisitivo, sino con la intención de ponerlo a prueba, de encontrar una falla en su teología que pudiera usarse para desacreditar su ministerio. El ambiente estaba cargado de tensión intelectual. Su pregunta
«Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Sonaba piadosa, pero en el fondo se escondía la fría prudencia de un polemista que tiende una trampa a su oponente, con la esperanza de llevarlo a la contradicción o la herejía. Con sabiduría divina, Jesús no respondió directamente, sino que devolvió la pregunta al interrogador, poniéndolo a prueba según su propia especialidad. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Con esta maniobra, Jesús obligó al hombre a revelar su conocimiento y al mismo tiempo a exponerse. El intérprete de la ley respondió con perfección académica, recitando el resumen de la ley del Deuteronomio y el Levítico: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús confirmó la respuesta diciendo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Por un momento, el experto se sintió impotente, su trampa desarmada. Pero queriendo justificarse, queriendo demostrar que su pregunta inicial tenía mérito y no era superflua, insistió con una segunda pregunta que reveló la estrechez de su corazón. ¿Y quién es mi prójimo? La pregunta del intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo?, reveló un corazón que buscaba definir los límites del amor, saber exactamente hasta dónde llegaba su obligación y dónde terminaba. Esperaba una definición legalista de Jesús, una lista de categorías de personas que calificaban como prójimo. En respuesta, Jesús ofreció no una definición, sino una historia, una parábola que obligaría al hombre a ver la ley no como un conjunto de reglas a seguir, sino como un principio de misericordia a vivir. Comenzó a pintar una imagen vívida, transportando la mente de sus oyentes al peligroso y solitario camino que bajaba de Jerusalén a Jericó, un camino conocido por sus emboscadas y la vulnerabilidad de los viajeros que lo transitaban. En la escena que Jesús describió, un judío viajaba solo por este camino cuando fue emboscado por ladrones. No solo lo robaron, lo despojaron de sus ropas, lo golpearon con brutalidad y lo dejaron al borde del camino, medio muerto. Su identidad fue borrada, su dignidad robada, y su vida se desvaneció bajo el sol implacable. Era la imagen de la impotencia absoluta, una víctima anónima, cuya única esperanza residía en la compasión de los transeúntes. Su condición representaba a la humanidad caída, herida por el pecado y dada por muerta, incapaz de salvarse a sí misma. Cualquiera que se encontrara con él se enfrentaría a una elección inmediata e intransferible entre la conveniencia y la compasión. Por una coincidencia que, según la narración, era providencia divina, un sacerdote bajaba por ese mismo camino. El público, especialmente el intérprete de la ley, habría contenido la respiración con anticipación. Un sacerdote, un hombre de Dios, el representante del pueblo en el templo, sin duda sería el héroe. Pero el sacerdote vio al hombre herido y, tras una breve evaluación de la situación, tomó una decisión calculada. Quizás temía que los ladrones aún estuvieran cerca, o quizás la preocupación por la impureza ritual de tocar un cuerpo ensangrentado, posiblemente muerto, le pesaba más que la vida del hombre. Sea cual sea la razón, priorizó su seguridad o su liturgia sobre la misericordia. Cruzó al otro lado del camino y continuó su camino, dejando el mandamiento del amor hecho polvo. Poco después, apareció otro hombre de la élite religiosa, un levita, sirviente del templo, también profundo conocedor de la ley de Dios. La esperanza del público podría haberse reavivado. Si el sacerdote fallaba, seguramente su asistente actuaría. El levita se acercó, observó a la víctima, evaluó la gravedad de sus heridas, pero su corazón permaneció cerrado. Siguió el ejemplo del sacerdote, tomando la misma decisión fría y deliberada. Él también se pasó al otro lado. La parábola, hasta ese momento, era una crítica devastadora del sistema religioso que representaba el intérprete de la ley.
exponía cómo el conocimiento de la ley y la proximidad a las cosas sagradas no garantizaban un corazón compasivo. De hecho, para estos hombres, la religión se había convertido en una excusa para no amar. Fue entonces cuando un tercer viajero apareció en el camino, y Jesús, con una intención precisa, lo identificó como samaritano. En la mente del abogado y los demás judíos que escuchaban, la tensión de la historia cambió. Ya no esperaban un héroe, sino quizás un villano que desdeñaría al judío herido o, en el mejor de los casos, lo ignoraría como los demás. Sin embargo, la reacción del samaritano destrozó todas las expectativas y prejuicios. El texto dice que, al ver al hombre, sintió compasión. No se trataba de una pena distante ni de un cálculo de riesgo. Fue una reacción visceral, un dolor profundo que lo conectó instantáneamente con el sufrimiento del otro, borrando las líneas de enemistad que la historia había trazado entre sus pueblos. La compasión del samaritano no se quedó en un sentimiento, sino que se tradujo en una acción inmediata y sacrificial. Se acercó, se arrodilló en el polvo del camino junto al hombre al que le habían enseñado a odiar y comenzó a curar sus heridas. Usó los recursos que tenía en su propia bolsa de viaje, derramó aceite y vino sobre las heridas, el primero para calmar el dolor y el segundo para limpiar y desinfectar. Cuidó al hombre con una ternura que contrastaba marcadamente con la indiferencia de los líderes religiosos. No le preocupaba la impureza ritual ni la posibilidad de que los ladrones regresaran. En ese momento, la única ley que regía su corazón era la ley de la misericordia, que lo impulsaba a aliviar el sufrimiento del hombre que tenía delante. La atención del samaritano fue más allá de los primeros auxilios. Con esfuerzo, subió al herido a su propia montura, sacrificando su propia comodidad para asegurarla del otro, y caminó a su lado, guiando lentamente al animal hasta la posada más cercana. No lo dejó en la puerta, sino que lo llevó adentro, asegurándose de que tuviera un lugar seguro donde pasar la noche y comenzar su recuperación. El samaritano asumió toda la responsabilidad por la vida del desconocido. Su compasión no fue un acto puntual y rápido, sino un compromiso que exigió su tiempo, energía y recursos. Se involucró por completo en el proceso de restaurar a quien debería haber sido su enemigo, demostrando un amor sin límites. A la mañana siguiente, la profundidad del compromiso del samaritano se hizo aún más evidente. Antes de partir, tomó 2 denarios, el equivalente al salario de 2 días completos, y se los dio al posadero, encargándole que cuidara del hombre. Y luego hizo una promesa extraordinaria, una promesa ilimitada de compasión. Y todo lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. Estaba invirtiendo en una recuperación completa sin importarle el costo. Tras pintar esta imagen de amor sacrificial e ilimitado, Jesús se dirigió al intérprete de la ley, que había escuchado en silencio, y le invirtió la pregunta inicial. ¿Quién de estos 3 crees que fue prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Bien. La narración avanza hacia la conclusión de la parábola y el comienzo de la siguiente premisa. La pregunta de Jesús silenció al abogado. La verdad de la historia era tan evidente que no había lugar a debate. La pregunta ya no era quién era su prójimo, sino quién había actuado como prójimo. El hombre, experto en desentrañar la ley, se vio acorralado por la simplicidad de la misericordia. A regañadientes, incapaz de pronunciar la palabra samaritano, que seguramente se había formado en su mente, dio la única respuesta posible, el que le mostró misericordia. En su respuesta, hubo una confesión forzada. Reconoció que la acción, no la afiliación religiosa ni el linaje, era la verdadera medida de la justicia. Ese momento fue una derrota para su orgullo y el legalismo que lo definía.
Con la verdad ahora admitida por el propio experto, Jesús dio la orden final, transformando una discusión teórica en un imperativo de vida. Ve y haz tú lo mismo. Con esta breve y contundente frase, Jesús aplicó la moraleja de la historia directamente al alma humana. Ya no discutía un punto de ley. Llamaba al hombre a una transformación radical de carácter. El amor al prójimo no era un concepto por definir, sino una vida de misericordia a imitar, modelada por el despreciado enemigo de la parábola. El desafío quedó en el aire, exigiendo que el intérprete de la ley y todos los que lo escuchaban abandonaran sus prejuicios y se convirtieran ellos mismos en prójimo de quien quiera que encontraran en necesidad. Pasaron los años. Jesús había completado su obra, ascendiendo al cielo tras su resurrección y dejando a sus discípulos un mandato claro. Serían sus testigos en Jerusalén, por toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La mención de Samaria, enclavada entre la patria judía y el resto del mundo, era una promesa divina de que el muro de hostilidad finalmente sería derribado. La Iglesia nació con poder en Pentecostés, pero permaneció durante un tiempo concentrada en Jerusalén. Fue necesario el fuego de la persecución, iniciado tras el martirio de Esteban, para cumplir el plan de Dios. La violencia destinada a extinguir la fe se convirtió en el viento que extendió sus semillas a tierras lejanas, obligando a los creyentes a huir de Jerusalén. Entre los dispersos se encontraba Felipe, uno de los 7 hombres llenos del espíritu y sabiduría, escogidos para servir a la Iglesia. No era uno de los 12 apóstoles originales, pero su corazón ardía con el mensaje del Evangelio. Guiado por la audacia divina, Felipe no huyó a ningún lugar, sino que fue a la ciudad de Samaria. Este acto fue monumental. Un líder de la iglesia judeocristiana, huyendo de la persecución en su capital, eligió deliberadamente llevar el mensaje de salvación al corazón del territorio enemigo. No buscaba simplemente refugio. Estaba lanzando una invasión de amor, cumpliendo la profecía de su maestro y probando si la semilla del Evangelio podía germinar en la tierra que durante tanto tiempo se había considerado maldita e impura. Al llegar a Samaria, Felipe predicó sin vacilación ni condescendencia, sino con el poder del Espíritu Santo. Proclamó a Cristo a un pueblo que, durante siglos, se había aferrado a su propia esperanza mesiánica basada en las Escrituras. El mensaje de un Mesías que había derribado las barreras del odio, que había conversado con una mujer de su propia nación junto a un pozo y cuya compasión se extendía más allá de las fronteras de Judá, resonó profundamente en sus corazones. La predicación de Felipe estuvo acompañada de señales irrefutables del poder de Dios. Espíritus inmundos fueron expulsados con fuertes gritos y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Los samaritanos no solo oían hablar de un reino, veían su manifestación ante sus ojos. La respuesta fue unánime y abrumadora. La multitud se aferró a las palabras de Felipe, reconociendo la verdad y el poder que fluía a través de él. El resultado fue una transformación que se extendió por toda la ciudad, dando lugar a algo que Samaria no había conocido en mucho tiempo: un gran gozo. No se trataba de la alegría superficial de una fiesta o una victoria militar. Era la alegría profunda y liberadora de un pueblo encontrado por Dios. Era la alegría de la aceptación, de la sanación, del perdón. Hombres y mujeres, convencidos por el mensaje, fueron bautizados en agua, un testimonio público de que abandonaban sus antiguas creencias y aceptaban a Jesús como su único Señor y Salvador, el verdadero Mesías de Israel y del mundo. Cuando la noticia de este avivamiento samaritano llegó a los apóstoles en 1900, Jerusalén, debieron recibirla con una mezcla de asombro
y admiración. La semilla que Jesús había plantado estaba dando frutos inesperados y abundantes. Para confirmar y validar esta obra, enviaron a Pedro y a Juan, dos de los pilares de la iglesia. Su viaje de Jerusalén a Samaria fue, en sí mismo, un acto de reconciliación histórica. Los líderes de la Iglesia Madre, compuesta por judíos, no viajaban para condenar ni corregir, sino para aprobar y participar en la inclusión de sus antiguos adversarios en la familia de Dios. Fue un paso esencial para asegurar la unidad de la Iglesia, demostrando que no habría una iglesia judía y una iglesia samaritana, sino una sola fe, un solo cuerpo en Cristo. Al llegar, Pedro y Juan vieron con sus propios ojos la fe genuina de los nuevos creyentes. Oraron por ellos, impusieron las manos sobre los samaritanos y recibieron el Espíritu Santo. Este acontecimiento fue la confirmación divina e incuestionable de su aceptación. Así como el Espíritu descendió sobre los judíos en Pentecostés, ahora descendía sobre los samaritanos, sellándolos como hijos de Dios y coherederos de la promesa. Este acto demolió, a nivel espiritual, el último ladrillo del muro de separación. La venida del Espíritu mediante la imposición de manos de los apóstoles de Jerusalén unificó la obra, asegurando que la fe samaritana se conectara con la raíz apostólica, validando para siempre su plena e igual ciudadanía en el reino de Dios. Sin embargo, en medio de este y genuino avivamiento, había una figura cuya fe resultaría peligrosamente superficial. Era Simón, un hombre que antes de la llegada de Felipe había ejercido gran poder sobre el pueblo de Samaria mediante la hechicería. Se había proclamado uno de gran importancia, y el pueblo, asombrado por sus artes mágicas, lo creía la manifestación del gran poder de Dios. Cuando Simón vio los auténticos milagros realizados por Felipe, reconoció una autoridad superior a la suya. Movido por el asombro, y quizás por el deseo de aliarse con esta nueva fuente de poder, él también profesó su fe, se bautizó y comenzó a seguir de cerca a Felipe, fascinado por las señales y prodigios que presenciaba, pero sin que su corazón, ávido de poder, se transformara verdaderamente. El punto de inflexión para Simón llegó con la llegada de Pedro y Juan. Observó con intensa codicia cómo los apóstoles imponían las manos a los creyentes bautizados, quienes recibían visiblemente el Espíritu Santo. En su mente, que aún operaba según la lógica del mundo y la magia, no vio un acto de gracia divina, sino la demostración de una técnica espiritual superior, un poder que necesitaba poseer por sí mismo. Para él, la fe no era cuestión de sumisión, sino de adquisición. Su vieja naturaleza, disfrazada bajo el manto del bautismo, afloró. Se acercó a los apóstoles y les ofreció dinero, revelando la terrible oscuridad de su corazón con su petición: «Dadme también a mí este poder, para que a quien yo le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo». La reacción de Pedro fue inmediata y llena de santa furia. Sus palabras cortaron el aire como una espada. «Que tu dinero perezca contigo», declaró, «porque pensaste que el don de Dios se podía comprar con dinero». La reprimenda de Pedro fue un diagnóstico espiritual devastador. Expuso la verdad de que el corazón de Simón no era recto ante los ojos de Dios. A pesar de su profesión de fe y su bautismo, Simón permaneció en hiel de amargura y en prisión de iniquidad. Pedro no solo condenaba la simonía, el intento de comprar el favor divino, declaraba que la conversión de Simón era una farsa, pues veía el Evangelio no como un medio de salvación, sino como una herramienta para su propia gloria e influencia. Así, la historia de enemistad y reconciliación entre judíos y samaritanos concluye con este solemne contraste. Mientras un pueblo entero,
rechazado durante mucho tiempo, abrazó el Evangelio con alegría y fe genuina. Un hombre entre ellos, otrora venerado como líder espiritual, demostró que es posible estar en medio de un gran mover de Dios y aún así tener un corazón envenenado por el orgullo y la avaricia. La inclusión de los samaritanos en la iglesia fue un glorioso testimonio de la gracia que derriba todas las barreras. Pero la historia de Simón sigue siendo una advertencia perpetua de que el don de Dios no se puede comprar ni manipular. Debe recibirse con un corazón humilde y arrepentido, porque el Señor no ve como ve el hombre, sino que escudriña las profundidades del alma, donde ninguna mentira puede ocultarse.